súper, súper, súper ambiciosa y voy a tocar algunos temas voy a intentar profundizar, pero en términos generales voy a tocar temas, solo tocarlos. Ok, bueno, hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Porque para poder hacer una prueba de hipótesis, primero necesito saber qué es una hipótesis. Miss, disculpe. Disculpe Dime, interrumpir. No solo son 3 semanas, creo, hasta el segundo examen parcial. sí, Y todo ese es el ¿Está temario. planeando está planeando que pero hagamos no, todo eso en 3 semanas? no hay forma. Entonces, O sea, no vamos a Bueno, ver todo eso en 3 semanas. se los puedo mencionar en 3 semanas. y aún así va a A venir, ver, Y sí va a venir el parcial. obviamente, obviamente, ni de chiste puedo profundizar y hacer ejercicios de cada una. O sea, no hay forma. Ni el semestre completo para solo esta unidad da el tiempo. O sea, todos, creo que desde coordinación, estamos conscientes de lo ambiciosa que es esta unidad. Entonces, lo que voy a hacer es, les voy a platicar cómo funcionan las cosas y de la mayoría nos vamos a quedar en la parte teórica, sin entrar a la parte práctica. ¿De acuerdo? Porque sí, estoy consciente que es demasiado. ¿Qué es una hipótesis? puede ser un posible resultado. No. Bueno, Una tal suposición, vez. una ¿Una qué? suposición, ¿Con suposición. respecto a qué? Un experimento. Ok. ¿Y qué va a contestar a qué? Al- ah, A la pregunta de investigación. Ok. Dice, es una afirmación con respecto a una situación que normalmente contesta a una pregunta de investigación. Las hay estadísticas y las hay de investigación. ¿Cuál es la diferencia entre una hipótesis estadística y una hipótesis de investigación? ¿Cuál de las dos conocen? No sé, pero creo que la investigación. investigación es buscar un nuevo conocimiento, creo. Ok, denme una pregunta de investigación, la que se les ocurra. ¿Qué pasaría si agrego ácido sulfúrico a una mezcla homogénea? Muy general, pero me sirve. Ok, ¿qué pasaría si agrego ácido sulfúrico a una mezcla homogénea? Hipótesis. ¿Va a cambiar su pH? No sé. ¿Va a cambiar su pH? ¿Podría ser? ¿Qué otra hipótesis? Es, se volverá heterogénea. Se volverá heterogénea. Y cualquiera de las respuestas que me han dado, o cualquiera de las hipótesis, sería factible y eh, sería validada y sería rechazada en diferentes escenarios. ¿Bajo qué escenario una mezcla homogénea, cuando le agrego ácido, va a cambiar su pH? ¿Qué dijo Miss, perdón? Ok, ¿bajo qué escenario, si yo agrego ácido sulfúrico, creo que dijimos, a una mezcla homogénea, va a cambiar el pH de esa mezcla homogénea? En realidad, creo que la pregunta aquí sería, ¿bajo qué escenario una mezcla homogénea? Bueno, no. Sí, no, olvídenlo. Pues Bajo cualquier escenario. si el ácido pues es un ácido fuerte, va a cambiar el pH a uno ácido y va a ser menos alcalino. Va a ser más ácido, pues. Pero sin importar, si yo estoy agregando ácido a una mezcla homogénea, sin importar de qué sea la mezcla, me va a cambiar el pH. La cantidad de ácido que se le eche. Ajá. Porque la única manera en que no cambiaría el pH sería si estoy agregando ácido sulfúrico a más ácido sulfúrico a la misma concentración. De lo contrario, si estoy echando ácido sulfúrico a cualquier otra cosa, va a hacer que a cualquier otra disolución
va a hacer que haya un cambio en el pH. Pero bueno, entonces, esta sería una hipótesis estadística. O sea, ¿qué ocurre? Va a haber un cambio de pH, ok, esa sería una hipótesis de investigación, perdón. Una hipótesis estadística es una afirmación matemática con respecto a la distribución de probabilidad de una o más variables. Es decir, cuando yo asigno probabilidad a que algo suceda, y ya no puede ser va a pasar esto, va a pasar esto con cierta certeza. Por ejemplo, mi pregunta de investigación sería, ¿cuál es el sexo más afectado por el virus del perezoso? ¿Cuál podría ser mi hipótesis? ¿Qué dijo Miss? ¿El virus más qué? El virus del perezoso. ¿Qué creen? Existe, no me lo inventé. ¿Un virus Decidieron, rojo? sí, decidieron, es un virus de la misma familia que el dengue, el zika, el chikungunya, no me acuerdo cuál otro ha pasado. También se transmite por mosquito y hubo un brote en Cuba. Y Cuba, las personas que han ido a Cuba lo han exportado a otras partes del mundo. Pero igual que la fiebre amarilla, igual. Pero este se llama virus del perezoso. ¿Por qué? No lo sé, pero se llama virus del perezoso. Ok, ¿cuál podría ser mi hipótesis para la pregunta de investigación? ¿Qué sexo es más susceptible al virus del perezoso? Sexo biológico, XXXY. XY. Que las mujeres son más No. propensas a Ojo, tener, ojo. ¿por qué los hombres? ¿Por qué cuando hago una pregunta ya no es una hipótesis? Mi hipótesis siempre es una afirmación. Siempre es una afirmación. Y si es matemática, implica una distribución de probabilidad. Entonces yo aquí tendría tres posibles opciones. Número uno, el sexo masculino es más sensible al virus del perezoso. Número dos, el sexo femenino es más susceptible al virus del perezoso. O número tres, ambos sexos son igual de susceptibles al virus del perezoso. ¿De acuerdo? Pero en estadística, yo tengo que poner algo a lo que le puedo poner números, le puedo poner una distribución de probabilidad. Y dentro de estadística voy a tener dos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula contradice a mi hipótesis de investigación. Si mi hipótesis de investigación dice el sexo masculino es más susceptible, ok, partamos desde aquí. Si dice el sexo masculino es más susceptible, de todos mis pacientes, ¿más de cuántos tienen que ser hombres? Más del 51%. Más del 50, Más del directamente. 50. O sea, más del 50. 50.1 ya es más del 50. Okay. ¿Siguen viendo mi presentación? Porque me moví. Sí. Ok, hipótesis de investigación. Ok, entonces ahí tengo mi hipótesis de investigación. Miss, Dime. esto que nos está explicando ahorita es relacionado a los proyectos que aparece para nuestra calificación, ¿verdad? ¿Sí? Gracias. Ok, esa es mi hipótesis de investigación. ¿Cuál sería mi hipótesis estadística? ¿El sexo masculino se contagia en un 50.1 más que la mujer? ¿O cómo sería? Ok, podría ser algo así como más del 50% de los pacientes. Ay Dios,
diagnosticados con el virus son hombres o pertenecen al sexo masculino. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿me siguen? Sí, Miss. Ok, luego dice que tengo una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. La hipótesis nula va a negar a mi hipótesis de investigación, pero en términos estadísticos. Entonces, la hipótesis nula, que voy a encontrar como H0 o HO, ¿qué va a decir? ¿El sexo masculino no es más susceptible al virus del perezoso? Oh, casi. Ah, me faltó una información muy importante. Tiene que contradecir y complementar a mi hipótesis estadística. Podría decirse que el sexo masculino no es más propenso al virus, pero el sexo femenino sí. No. Ok, voy a escribir esto en términos de X. Si X es la proporción de pacientes del sexo masculino, ¿cómo quedaría mi hipótesis? Menos del 50%. ¿Ok? Pues mi hipótesis estadística diría proporción, que es como una P con una cosa arriba, que ahorita no está saliendo. Bueno, P con la casita que usan para elevar algo al cuadrado. No sé por qué no está saliendo, pero bueno. Esa proporción es mayor, bueno, proporción de hombres es mayor al 0.5. Esa sería, en términos matemáticos, mi hipótesis estadística. Mi hipótesis nula niega y complementa a mi hipótesis de investigación o hipótesis. Entonces, en términos de palabras, diría, los pacientes, Dios, quién sabe qué escribir, pacientes diagnosticados con el virus que pertenecen al sexo masculino son igual o menor al 50%. ¿De acuerdo? Aquí dice más, o sea, en uno dice más. ¿Por qué no me deja? Si en uno dice más del 50%, el otro dice igual o menor al 50%. ¿De acuerdo? Sí, sí. Y la hipótesis alternativa puede ser bien mi hipótesis estadística. O sea, en términos estadísticos, mi hipótesis alternativa va a ser mi hipótesis estadística. Ojo, y esto es importante que lo escriban porque se les olvida. La gran mayoría del tiempo, la hipótesis nula implica una igualdad. Siempre en la hipótesis, bueno, el 90 y muchos por ciento de las veces, la hipótesis nula implica una igualdad. Puede ser es igual a, puede ser igual o mayor que, o puede ser igual o menor que. Pero la igualdad entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, el 95% de las veces la igualdad va a estar en la hipótesis nula. ¿De acuerdo? ¿Ok, Miss? Ok. Bueno, ¿dudas hasta aquí? No. Ok. Ahora, yo voy a tener diferentes tipos de contraste de hipótesis. Para una prueba de hipótesis puedo tener una prueba de conformidad, puedo tener una prueba de homogeneidad o una prueba de independencia.
Las pruebas de conformidad las voy a hacer cuando quiero saber o cuando quiero poner a prueba si una variable sigue o no una distribución supuesta o hipotética. Bueno, no es hipotética, pero yo voy a usar este tipo de pruebas para ver, por ejemplo, si la variable que me interesa sigue o no una distribución de Poisson, sigue o no una distribución normal, sigue o no una distribución binomial. ¿De acuerdo? Esas son las de conformidad, para ver si la variable sigue o no una distribución en específico. ¿Sí? Miss, ¿que sigue una qué? Una distribución en específico. Ok, gracias. Ay, perdón, me adelanté. Luego tengo las pruebas de homogeneidad. Las pruebas de homogeneidad es para saber si se apega o no. Es cuando pongo a prueba, por ejemplo, esta hipótesis que les puse ahorita de es mayor al 50%, es una hipótesis de homogeneidad. Y las pruebas de homogeneidad me sirven para saber si la hipótesis que estoy evaluando tiene la probabilidad de ocurrencia que yo supongo. O cuando la estoy comparando con un valor hipotético de algo. ¿De acuerdo? Y finalmente, las pruebas de independencia las voy a usar cuando estoy analizando dos variables a la par para ver si el comportamiento de una variable está influenciado por el comportamiento de otra variable. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. Ok. Ahora, recuerden que toda distribución es el área que hay debajo de una curva, la curva de distribución. ¿Y cuál es la suma del área bajo cualquier curva? ¿Cuál es la probabilidad máxima de una distribución cualquiera? 1. ¿Uno? 1. ¿Y por qué hubo quien me puso 1 punto y tan? Ah, quien me puso 33 en el examen. Pero bueno, meramente anecdótico y lo dejaremos para cuando podamos revisar el examen en presencial. Ok, entonces resulta que cuando yo estoy haciendo una prueba de hipótesis, voy a tener mi curva de distribución de probabilidades dividida en dos regiones. Una región que se va a llamar zona de aceptación y una región que se va a llamar zona de rechazo. Esta que está aquí es la zona de rechazo. Puedo tener la zona de rechazo de un solo lado o, como en este caso, puedo tener la zona de rechazo de dos lados. Y voy a tener la zona de aceptación. La zona de aceptación solo voy a tener una. La de rechazo puede estar dividida en dos, pero la de aceptación solo va a ser una región. ¿De acuerdo?
Ahora, ¿cuál de las dos regiones va a ser más grande? ¿La de aceptación o la de rechazo? ¿Aceptación? ¿Por qué? Porque es más grande el espacio de aceptación. No. Ah, ya entendí. O sea, porque ahí se ve más grande el espacio. Sí, sí, sí. Ah, ok, sí, definitivamente sí se ve más grande el espacio. Ok, bueno, ojo, me brinqué una parte. Donde dice aceptación o rechazo, dice aceptación o rechazo de qué. Aceptación podrá ser de No, lean. Aceptación o rechazo de qué dice. dejo, HO. ¿Y qué es jo? No sé la verdad. Sí tienen que saber, se los dije hace como 5 minutos. Y no es jo, es HO. Hipótesis nula. Hipótesis nula. Hipótesis nula. Lo que yo voy a poner a prueba siempre, siempre, no hay de otra. Lo que estoy poniendo a prueba es mi hipótesis nula. Y quedamos que mi hipótesis nula es lo contrario a lo que yo creo, ¿cierto? ¿Sí? Y si no, créanmelo. La hipótesis nula contradice a mi hipótesis de investigación y por lo tanto es lo contrario a lo que yo creo. Entonces, si es lo contrario a lo que yo creo, ¿por qué mi zona de aceptación de lo que yo no creo es tan grande? Ok, imaginemos que van con la coordinación y se quejan de que le caen mal a un maestro y que ese maestro los está evaluando injustamente porque le caen mal al maestro. ¿Cómo le demostrarían? ¿Cómo podrían demostrar, entre comillas, sin lugar a dudas, que efectivamente lo que ustedes están diciendo es cierto? Y no solo y no solo alucinaciones suyas. Comparándolo con, si es en un examen, comparándolo con un examen que tenga las mismas respuestas que yo, pero las tenga buenas. Afortunadamente, Brightface califica por nosotros. Entonces ahí no podemos meter mucha mano. Las preguntas abiertas, pero calificamos. Quiero creer que todos calificamos sin ver los nombres de nuestros alumnos. Eso es lo que quiero creer. ¿De qué otra manera? Viendo su porcentaje, o sea, porque como que habrá un promedio de lo que sacará el salón. Quiero creer algo regular, porque dirán, con un profesor es normal que salgan bien, con un profesor es normal que salgan bajos, pero si, digamos, digamos, es un profe que siempre salen bien los alumnos y hay uno que, ¡pum!, cae mucho la calificación. No, siempre hay uno. Así como siempre hay uno que no sé cómo saca 10, siempre hay uno que siempre le va muy mal. O sea, aún con el profe de mejor promedio, siempre hay uno que dices, ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lograste ser la calificación? No solo ser la calificación tan baja, sino ser una calificación tan baja. Pero bueno, creo que no, creo que mi ejemplo no fue por donde debería de ir. En realidad, y regreso a la parte estadística, eh, yo le estoy dando una gran área, normalmente mayor, igual o mayor al 90% del espacio que hay bajo la curva, a lo que no creo. O sea, yo voy a poner a prueba lo que no creo y le voy a dar una oportunidad
de que se acepte lo que yo no creo en un 90%. Para cuando caiga en la zona de rechazo, no haya nadie que me lo cuestione. O sea, voy a dar todas las oportunidades, todo, voy a poner todo de mi parte para que se cumpla lo que no creo, para que cuando yo pueda decir que lo que yo creo es cierto, nadie pueda discutírmelo. O sea, y les voy a decir, a ver, esto es lo que está pasando, esto es lo que yo creo. Di oportunidad aquí de esta manera, controlé todas mis variables. Y de todas maneras salió lo que yo creo. Es decir, se rechazó lo que yo no creo. Eso es lo que vamos a hacer en estadística. Voy a dar una gran probabilidad de ocurrencia a lo que no creo para que lo que creo, para que cuando salga lo que creo, nadie lo juzgue. Entonces, por ejemplo, voy a invertir el caso del profesor y entonces ahora va a ir el profesor con el coordinador y le va a decir, es que este grupo, no es que yo sea una mala persona, este grupo no tiene para dónde ir. Y entonces voy a decirle al coordinador, fíjate, este es mi banco de preguntas, que normalmente meto de forma aleatoria. Y cuando nosotros metemos un banco de preguntas, tenemos la opción difícil, bueno, no lo revisamos con toda la frecuencia, pero después de un examen, yo puedo revisar cuáles son las preguntas fáciles y cuáles son las preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque me dan una estadística. Por ejemplo, esta pregunta la hicieron 26 alumnos y únicamente 2 la tuvieron bien. Entonces, tú sabes que esa es, número 1, una pregunta que necesita una revisión urgente y número 2, que es una pregunta difícil. Y hay preguntas, en este caso, como creo que la pregunta con mayor índice que tuvimos fue la de poblaciones finitas e infinitas. Entonces, según yo, el grupo no tiene las capacidades, o sea, según yo, profesor, el grupo no tiene las capacidades. Entonces, para demostrar la coordinación que el grupo no tiene las capacidades, le voy a decir, fíjate, me metí a mi historial, porque aparte, Brightspace, que es muy bueno en algunos casos, guarda el historial de la pregunta y si la misma pregunta la has usado por 6 años, te guarda el historial, o sea, más bien te saca las estadísticas de los 6 años que la has usado. Me metí al historial de Brightspace y de las 200 preguntas que tengo, elegí las 30 más fáciles. O sea, de acuerdo al historial, elegí las 30 más fáciles. Preguntas que en la historia, en los otros grupos, han tenido, no sé, más del 60% de los alumnos han contestado correctamente. Sin embargo, cuando apliqué estas preguntas que eran las fáciles, que más del 60% de los alumnos la habían, más del 80% de los alumnos la habían contestado de forma satisfactoria, la apliqué en este grupo y solo el 20% del grupo la tuvo bien. Y eso me pasó con las 30 preguntas que les puse. O sea, mi porcentaje de aciertos correctos bajó en todas las preguntas con respecto al histórico. ¿Por qué? Porque para mí sería muy fácil decir, es que el grupo no avanza, te lo voy a demostrar y les pongo las preguntas más difíciles. Entonces, si yo llego a coordinación y le enseño un examen donde las preguntas son terriblemente difíciles y le digo, es que el grupo, no soy yo, es el grupo, me van a decir, no, espérate, si eres tú, ve las preguntas que estás aplicando. Si por el contrario, regreso y me sitúo, por ejemplo, en prepa y les digo, ok, aquí está el examen, en verdad el grupo necesita que les demos apoyo porque no saben aritmética. Y les hice las 30 preguntas y las 30 preguntas eran cosas así como 5 por 5, 10 más 5 y cosas muy fáciles y de todas maneras el grupo reprobó. Entonces yo tengo argumentos para decirle a la coordinación que el grupo está mal. Es decir, yo tengo que ser totalmente benevolente y dar todas las oportunidades de que se compruebe lo contrario a lo que yo estoy diciendo.
Porque si yo llego con un grupo, o sea, con un examen y un grupo que reprobó un examen donde la pregunta más difícil era 9 por 8, y estamos hablando de un grupo de preparatoria, entonces no hay forma de que la coordinación me diga, no, tú estás haciendo demasiado difícil el examen. Lo mismo pasa en el proceso de una hipótesis estadística. Yo tengo que dar mucha oportunidad de aceptar lo que no creo, para que si en este caso raro se rechaza lo que no creo y por lo tanto puedo decir que lo que creo es correcto, nadie me lo cuestione. ¿De acuerdo? Sí. Ok. ¿Dudas hasta aquí? No, Miss. Ok. Ash. Les decía que yo puedo tener una sola de rechazo, y si tengo una sola de rechazo, esta zona de rechazo puede ser unilateral izquierda o inferior. Puedo tener dos zonas de rechazo, entonces voy a decir que tengo una prueba bilateral, o puedo tener una sola zona de rechazo y que sea unilateral derecha o superior. Entonces, en la bilateral, por ejemplo, mi hipótesis nula, aquí podría decir H0, la media es igual a 7. Esta sería una hipótesis que se resuelve con una prueba bilateral. ¿Cómo sería una hipótesis que se resuelve con una prueba unilateral izquierda? La media es inferior, o sea, es menor a 7. Es menor a 7. Ay, quién sabe qué escribí, pero ahí no dice igual. Ok, y la última, ¿cómo sería? Ay, 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 ay. La media es superior a 7. La media superior a 7 es igual a 7. Y aquí la media es mayor que 7. ¿De acuerdo? ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Sí, Miss. Ok. Ash. Luego dice, ¿cómo voy a plantear un contraste de hipótesis o una prueba de hipótesis? Les decía, la probabilidad de ocurrencia de un evento H0 sea pequeña. Voy a dividir la región de distribución en dos secciones, la región crítica, zona de rechazo, unilateral o bilateral, y la región no crítica. Yo voy a poner que la probabilidad de rechazar H0 sea pequeña. Ya dividí la región en zona de rechazo y zona de aceptación. Y a partir de ahí voy a seguir, que aquí está la zona de rechazo y la zona de aceptación. Ojo, ¿qué dice en zona de rechazo? Es igual a 2. no, Entre 2. alfa entre 2. ¿Y qué es alfa? ¿Habíamos escuchado hablar de alfa? Yo sé que sí, pero en la primera clase. Ok. ¿Por qué? Bueno. Alfa es el nivel de significancia o significación. Si me preguntan, nivel de significación suena espantoso, pero así se llama. Y entonces es el valor de probabilidad que yo le voy a dar a la región crítica, es decir, a la zona de rechazo.
¿qué porcentaje voy a dar de que ocurra lo que yo no creo? Y como les dije antes, la probabilidad de que ocurra lo que yo no creo tiene que ser baja, ¿sí? Sin embargo, es determinada por el investigador. Normalmente, este nivel de significancia no suele ser mayor al 10%. Lo más normal de todo es que sea del 5%, que es el valor de alfa, o sea, si está determinado, el nivel de significancia está determinado por el valor de alfa, que es lo que se veía en la gráfica anterior, y está determinada por el investigador. Esto es muy importante porque determina el valor crítico. Por ejemplo, ¿cuál es el valor crítico para aprobar o no una materia? 6. 6. El valor crítico para aprobar o no una materia es 6. ¿Quién lo determina? ¿Cómo que quién lo determina? ¿Quién El dice 6, que es 6? la escuela, la universidad. La escuela, la universidad, el país. En México, el mínimo aprobatorio es 6. ¿Alguien de los que no son de México en su país, el mínimo aprobatorio es alguna otra calificación? 7. ¿En dónde? En Honduras es con En 70. Ok. Aquí hay algunas universidades que piden 70. Para inglés Y, piden por ejemplo, y hasta donde tengo entendido, o hasta hace algunos años, la calificación aprobatoria en España, por ejemplo, era 50. O sea, con 5 tú acreditas una materia. Pero nuevamente, el valor crítico o el nivel de significancia, o sea, significa que este más o menos conoce el temario, está determinado por el investigador. Dime, Cristina Cecilia, ay Dios santo. En mi prepa era de 7. Sí, igual, ¿de qué prepa es? En el Tec Milenio. Tec Milenio, ajá, Tec Milenio, Tecnológico de Monterrey, también prepa y universidad, la mínima probatoria es 7, en Honduras es 7, y pues eso lo determina la institución, en este caso el investigador. Dime, volviste a levantar la mano, pero no sé si era para bajarla cuando ya la había bajado, o me ibas a decir algo más, Cecilia. Creo que era para bajarlo. Ah, ok. Y entonces, este nivel de significancia determina el valor crítico, y el valor crítico es el que me va a decir sí cayó en la zona de aceptación o sí cayó en la zona de rechazo. En el caso académico es cayó en la región de aprobados o cayó en la región de reprobados. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Ok, sigo. Ahora, determinación de valores y regiones críticas en prueba Z. La prueba Z es la tabla que vimos, la última tabla que vimos. ¿Se acuerdan de ella? la distribución normal. ¿Cuál tabla? La distribución normal. Así es, la distribución normal unitaria. Ok. Yo les decía que el nivel de significancia lo determina el investigador. El más común, y anótenlo porque siempre que no les siempre que no les diga cuál es el valor de significancia, es porque es el más común. Alfa vale 0.05, que equivale al 5%, un nivel de significancia del 5%, ¿de acuerdo? Entonces, voy a tener 3 alfas, los más comunes, en el orden, o sea, en orden de qué tan comunes que se usen. Ay, Dios santo, ¿dónde están las anotaciones otra vez? Ay, Dios, 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 Dios. A ver, va de nuevo, aquí está. Entonces, en orden es 0.05, 0.1 y 0.00, no, 0.1.
que esto equivale a un margen de error del 5% o 95% de confianza. Vamos a ponerle 95% de confianza. Esto es al 90% de confianza y algunas cosas, rarísimo, pero sucede, se trabajan al 99% de confianza. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Ok. Aquí es alfa. En una prueba unilateral, alfa se mantiene intacto. Entonces, si estoy trabajando con alfa de 0.5, ¿qué espacio representa la parte sombreada en roja? ¿Qué probabilidad acumulada representa esa parte sombreado en rojo? ¿Podría repetir, Miss? Perdón, me perdí un poco. Ok, en esas tres curvas hay una parte sombreada en rojo. ¿De acuerdo? Ok, En las dos extremas solo hay, la parte sombreada está en una sola región, en la región izquierda en la primera y en la última en la región derecha. ¿De acuerdo? ok. Ok. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva representan esas partes sombreadas? 0.05. 0.05 o en realidad representa alfa, que en este caso, y a reserva de que se indique lo contrario, alfa va a ser de 0.05. Ok, en la primera y en la última es muy fácil, 0.05. Ahora, en la de en medio, ¿cuánto vale cada área roja? La mitad de alfa. La mitad de alfa o alfa entre 2. Que si alfa era de 0.05, Sería ¿cuánto será? 0.25. 0.025. Así es. ¿Dudas hasta ahí? No, ya no, Miss. Ok, muy bien. Va. Vamos con la parte del ejercicio. Ok. Para el ejercicio necesito mi tabla Z, que vamos, colabora con la causa. Tabla Z. ¿Dónde está mi tabla Z? ¿No la copié? No Ahora está en que otra. cambié. A ver, esperen, porque. ¿Cómo no la copié? No lo puedo creer. Ok, déjenme abrir el otro documento cuando Zoom quiera colaborar con mi causa. Archivo. Ok. Ok, ya se ve mi tabla Z. No. ¿Qué se ve? Sigue, bueno, al menos a mí se me sigue viendo la anterior presentación de determinación de valores y región crítica en prueba Z. Ok. También.
Hola, ¿me oyen? Sí, Miss, ya se le escucha. Sí. Ay, es que, ¿qué creen? Se fue el internet en mi casa. Entonces, déjenme ver, si regresa, me conecto. Y si en 5 minutos no me he conectado, nos vemos el jueves. Ok, maestra, ánimo. ¿De Miss, acuerdo? Muchas gracias. Miss, Ok, había que entonces, mandarle antes del jueves Está bien. las preguntas en las que tengamos en qué razones ¡ah! fuera hasta el Sí, jueves. hasta el jueves. O sea, tienen hasta el jueves. Pónganse a trabajar en ello, me parece. No lo decía por eso, Miss. No más tarea, por favor. ¿Tienen mucha tarea? No, Miss, pero ya no quiero pensar en ese examen. Lo que saqué, saqué. Lo que no, ya no. Al final todos me piden puntos. Los puntos que pueden tener son ahorita. Así es que pónganse a trabajar en ello y si regresa el internet, bueno, no, pónganse a trabajar en ello y nos vemos el jueves. Hasta el En la jueves. clase no se lo podemos mandar, Miss. Ahí en la clase lo discutimos, de que una respuesta. No, no tenemos tiempo. ¿Viste el temario de esta unidad? Sí. Ah, muy bien. Ok, nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, mi